Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo quinto, versículos 17 al 37. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado ante el fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu hermano derecho es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el Sermón de la Montaña que habíamos comenzado a leer hace 2 domingos con las bienaventuranzas, la obertura solemne con la que Jesús inicia la enseñanza evangélica, como es conocido este discurso, el Sermón de la Montaña. El domingo pasado escuchábamos aquella exhortación de Jesús que nos decía: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos, pero también nos lo dice a nosotros. Si estamos unidos a Cristo, nos convertimos en sal de la tierra y en luz del mundo. Hoy, el pasaje del Evangelio que escuchamos nos habla de la relación de Jesús con la ley, ya que seguramente era una discusión en la comunidad de Mateo cuál debía ser la actitud del cristiano frente a la ley. Porque Mateo es el más judío de todos los evangelios, escrito por un judío y escrito para judíos principalmente que se habían convertido a la fe cristiana. Y se preguntaban los judíos que se habían hecho cristianos cuál debía de ser el comportamiento de un cristiano frente a la ley. Mateo pues acude a las enseñanzas de Jesús, en las cuales Jesús deja bien claro: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolirlo, sino a darles plenitud. No es la intención de Jesús destruir la ley, acabar con ella. No es la intención de Jesús suprimir los mandamientos antiguos, sino llevarlos a plenitud, a cumplimiento, diríamos también. Y así entonces dice: yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra
que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La ley debe cumplirse, porque la ley es expresión de la voluntad de Dios. Así comprendía el pueblo de la antigua alianza la Torá. La Torá es la expresión más nítida de la voluntad de Dios que los hombres deben conocer y cumplir. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Los mandamientos, los preceptos, las normas que se desprenden de la Torá llevan al hombre a ser grande en el reino de los cielos. Cumplirlos y enseñar a cumplirlos es un deber entonces de todo creyente. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos, dice el Señor. La justicia, un tema muy importante, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, que significa pues hacer lo que a Dios le agrada. La justicia que practicaban los escribas y fariseos tendía a ser formalista y sobre todo exterior, es decir, sin implicar el corazón. Es evidente que Jesús nos va a invitar a cumplir la ley, pero de una forma distinta, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser, con la profunda convicción de que aquello que nos pide el Señor es para nuestro bien, es fuente de realización, de liberación, de salvación. Y así entonces Jesús comienza diciendo: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Jesús entonces recuerda la enseñanza recibida por los padres en el Antiguo Testamento. ¿Han oído que se dijo? Jesús se remite a los mandamientos y preceptos que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés. Pero yo les digo, dice Jesús ahora. Jesús entonces no se presenta como el intérprete de la ley, sino como el intérprete de Dios. No es el exégeta de la ley, sino el exégeta de Dios. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús nos está invitando a darnos cuenta de que su seguimiento tiene consecuencias. Es decir, que la fe lleva a la moral. El seguimiento de Cristo tiene entonces exigencias en la vida cotidiana. Es lo que conocemos como la moral evangélica. Las exigencias en nuestra vida diaria del seguimiento de Jesús. Hay quienes no les gustan las normas morales y hay quienes quieren que la iglesia no hable de normas morales. Es evidente que hay que insistir primero que nada en el encuentro con una persona que es Jesús y en el seguimiento de una persona que es Jesús, pero el encuentro con Jesús y el seguimiento de Jesús trae consecuencias para nuestra vida y es lo que conocemos como moral o ética. Son los valores que se deben vivir en la vida diaria. Y aquí nos está diciendo Jesús, si antes se dijo que el que matara a su hermano sería llevado ante el tribunal, Jesús radicaliza entonces es esta enseñanza y nos dice que el que insulte a su hermano, el que se enoje con él, el que lo ofenda o lo desprecie, será llevado igualmente ante el tribunal. Y si no, ante el fuego lugar de castigo. Es decir, Jesús nos está invitando a dejarnos interpelar por la nueva ley que Él nos está planteando. Hoy podríamos decir que la enseñanza es la libertad frente a la ley, porque el ser humano tiene dos posibilidades: aceptar la fe con todas sus consecuencias o rechazarla. Y por tanto es la libertad frente a la ley de Dios, la ley del Señor. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti,
No se trata de que tú tengas una queja contra tu hermano, no. Si tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Nuestra ofrenda será válida ante Dios si y solo si nos reconciliamos primero con nuestros hermanos. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que se te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La exigencia entonces es la reconciliación urgente como presupuesto para ofrecerle a Dios un culto agradable. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Grave pecado el adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y Jesús radicaliza entonces aquella disposición. Efectivamente, cometer adulterio es un pecado muy grave, pero incluso mirar con malos ojos a una mujer es cometer adulterio en el corazón. Y por tanto Jesús nos está invitando a que escudriñemos las intenciones del corazón. Escudriñemos lo más recóndito de nuestra alma, donde se fraguan todos esos pecados que nosotros conocemos como pecados graves. Y luego dice Jesús: si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Evidentemente no hay que ser fundamentalistas, literalistas. No hay que leer este texto como si Jesús nos estuviera invitando a sacarnos los ojos o a cortarnos los brazos. Jesús nos está invitando a ser radicales en extirpar de nuestra vida aquello que nos puede ser un obstáculo en el seguimiento. El seguimiento de Cristo es exigente y a veces hay cosas en nuestra vida que nos obstaculizan seguir al Señor. Pues hay que ser radicales, hay que ser tajantes, hay que ser decididos, valientes para extirpar de nuestra vida aquello que sabemos que no es agradable a los ojos de Dios. Tal vez una mala amistad, tal vez una mala influencia, tal vez algún medio de comunicación que estemos utilizando excesivamente o que nos esté llevando a pecar. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tendríamos que cortar. Nuestro ojo o nuestra mano que tenemos que cortar no se refiere en realidad a que tenemos que quedarnos tuertos o tal vez mancos, sino que tenemos que arrancar de nuestra vida lo que impide que seamos auténticos discípulos del Señor. También se dijo: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. En el judaísmo era permitido el divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Y Jesús entonces nos está invitando a respetar la santidad del matrimonio. Nos está invitando a volver a los orígenes, cuando el matrimonio establecido por Dios como fuente de santificación exigía del hombre y de la mujer amor absoluto y total, entrega recíproca, y por tanto evitar a toda costa cualquier atentado contra la santidad del matrimonio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor todo lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Jesús nos invita a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Jesús entonces nos invita a respetar su nombre y a no jurar el nombre de Dios en falso, a no utilizar el nombre de Dios si no es necesario. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos, no jurar de ninguna manera, no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni jurar por nuestra cabeza, porque no podemos hacer blanco o negro uno solo de nuestros cabellos. Simplemente el cristiano está llamado a decir sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se diga de más viene del maligno. Pues aceptemos la invitación que nos hace el Señor a vivir esta moral evangélica, la moral del seguimiento de Cristo, que nos invita a vivir con mayor radicalidad los mandamientos
que el pueblo de Israel ha recibido, es decir, a cumplirlos desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra vida, para que sean así entonces fuente de santificación para cada uno de nosotros, porque mientras más nos configuramos con Cristo, más agradables somos a los ojos de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.